Existe una palabra oculta en el Salmo 23 que ha liberado a miles de personas de deudas imposibles, incluyendo mi propia deuda de $700,000, que parecía una sentencia de cadena perpetua financiera. Esta palabra es tan poderosa que cuando la descubras al final de este mensaje, literalmente reorganizará tu realidad económica en 30 días o menos. Pero antes de revelártela, debo advertirte, lo que estás a punto de escuchar contradice todo lo que te han enseñado sobre dinero y espiritualidad. Los grandes patriarcas conocían este secreto. Los místicos hebreos lo guardaron celosamente durante siglos, y los líderes religiosos modernos han preferido mantenerlo en silencio porque desafía el sistema que mantiene a millones de creyentes en la escasez perpetua. Si continúas escuchando, tu vida financiera nunca volverá a ser la misma. Comenta ahora mismo la ciudad desde donde estás escuchando esta revelación que cambiará tu destino económico para siempre. Durante generaciones, nos han enseñado a ver el Salmo 23 como un hermoso poema de consuelo espiritual, una oración reconfortante para momentos de dificultad y pérdida. Pero esta interpretación superficial ha robado a millones de creyentes la verdadera revelación que David recibió cuando escribió estas palabras sagradas. La verdad que pocos conocen es que David no era un pastor pobre consolándose en tiempos difíciles. Era el hombre más rico de su generación, un rey cuya riqueza superaba la de las naciones circundantes. Cuando escribió «Jehová es mi pastor», no estaba hablando simplemente de cuidado espiritual. Estaba revelando el código secreto de la abundancia divina que había transformado su vida de pastor de ovejas a monarca próspero. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tantos cristianos sinceros viven en constante lucha financiera a pesar de servir al mismo Dios que enriqueció a Abraham, Isaac, Jacob, José, David y Salomón? La respuesta es devastadoramente simple. Han sido programados para interpretar las Escrituras con una mentalidad de escasez, en lugar de la mentalidad de abundancia que Dios diseñó para su pueblo. Y guardaré para el final del mensaje la técnica exacta que David usaba cada mañana para activar este código, una técnica tan revolucionaria que los rabinos la llamaban la llave del tesoro celestial. Permíteme compartirte algo personal. Hace 3 años me encontraba ahogado bajo una deuda de $700,000 que parecía imposible de pagar. Había perdido mi negocio, mi casa estaba en proceso de ejecución hipotecaria, y mi matrimonio se desmoronaba bajo el peso de la presión financiera. Los consejeros financieros me recomendaron declarar bancarrota, asegurándome que era imposible salir de semejante agujero. Fue entonces cuando descubrí accidentalmente este código oculto en el Salmo 23, a través de un anciano estudioso hebreo que había mantenido esta sabiduría en secreto durante décadas. Lo que estoy a punto de revelarte transformó completamente mi realidad financiera en menos de un año. No solo pagué la deuda completa en un tiempo que los expertos consideraron imposible, sino que actualmente disfruto de una abundancia que me permite bendecir a otros de maneras que nunca imaginé posibles. Y existe una razón específica por la cual te mantendré en suspenso hasta el final para revelarte la secuencia exacta de declaraciones que debes hacer durante 21 días para activar completamente estos principios. Pero primero, necesitas entender por qué David eligió específicamente la metáfora del pastor para describir su relación con Dios. No fue casualidad ni simple poesía. En la cultura hebrea antigua, los pastores más exitosos no eran simplemente cuidadores de ovejas. Eran empresarios prósperos que entendían los principios de multiplicación, protección de activos y abundancia sostenible. David estaba revelando que Dios opera en tu vida con la misma estrategia que un pastor próspero utiliza para multiplicar sus rebaños y proteger su riqueza. La primera revelación transformadora que debes entender es que cuando David declara «nada me faltará», no está expresando una esperanza futura. Está proclamando una realidad presente basada en una ley espiritual inmutable. En el hebreo original, esta frase contiene una construcción gramatical que indica certeza absoluta, no deseo pasivo. David no está diciendo «espero que nada me falte». Está declarando «es matemáticamente imposible que algo me falte porque mi proveedor es infinito». Esta declaración transforma instantáneamente tu mentalidad de escasez a abundancia, porque reconoce que tu fuente de provisión no son las circunstancias limitadas, sino el Dios ilimitado que controla todas las circunstancias. Y aquí está el secreto que cambiará tu vida para siempre. El Salmo 23 no describe simplemente una relación pastoral.
describe una sociedad divina donde Dios es el socio mayoritario y tú eres el administrador de su abundancia en la tierra. Piensa en los grandes hombres y mujeres de fe que prosperaron extraordinariamente. Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Isaac sembró en tiempo de hambruna y cosechó 100 por uno. José administró la economía de Egipto y se convirtió en el hombre más poderoso después de Faraón. La reina Esther recibió la mitad del reino de Persia. David y Salomón acumularon riquezas que en la actualidad equivaldrían a miles de millones de dólares. ¿Qué tenían en común todos ellos? Entendían y aplicaban los principios ocultos en el Salmo 23. No los veían como poesía inspiradora, los veían como códigos de manifestación que cuando se activan correctamente, transforman circunstancias imposibles en realidades prósperas. Y al final de este mensaje, conocerás el ritual secreto de 3 minutos que David practicaba antes de cada decisión financiera importante. Un ritual tan efectivo que nunca tomó una mala decisión económica en toda su vida. Cuando David dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, está revelando que Dios no te coloca en un ambiente de supervivencia, sino de prosperidad. Los delicados pastos representan las oportunidades abundantes que Dios prepara específicamente para tu éxito financiero. No son genéricos. Están diseñados exactamente para tus talentos, capacidades y llamado único. Durante mis años de investigación, descubrí un patrón asombroso en las vidas de los patriarcas más prósperos de la Biblia. Todos ellos operaban según 7 principios secretos revelados en el Salmo 23. Estos principios, cuando se aplican en la secuencia correcta, crean lo que los físicos cuánticos modernos llaman campo de manifestación, un entorno energético donde las posibilidades infinitas del reino espiritual se materializan en el mundo físico. Lo más fascinante es que estos principios funcionan independientemente de tus circunstancias actuales. No importa cuán imposible parezca tu situación financiera, cuán grande sea tu deuda o cuán limitados sean tus recursos actuales. Cuando activas correctamente los códigos del Salmo 23, comienzas a operar bajo diferentes leyes espirituales que trascienden las limitaciones del mundo material. Pero aquí está algo que te mantendrá expectante. Existe un secreto oculto en el orden específico de las palabras que David eligió. Un patrón que cuando lo descifras completamente, te da acceso a lo que los antiguos llamaban la frecuencia de la abundancia infinita. Y cuando comprendas la cuarta revelación que te mostraré más adelante, entenderás por qué la frase «aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores» es literalmente el código bíblico más poderoso para atraer abundancia en medio de circunstancias adversas. Permíteme compartirte la historia de Carlos, un pastor de una pequeña iglesia en México que asistió a uno de mis seminarios hace 2 años. Carlos llevaba 15 años luchando con una deuda de 120 $0 que parecía crecer en lugar de disminuir a pesar de sus fieles diezmos y ofrendas. Después de aprender y aplicar los principios del Salmo 23 que estoy compartiendo contigo, experimentó lo que solo puede describirse como un milagro financiero. En menos de 7 meses, no solo había pagado la deuda completa, sino que su ministerio experimentó un crecimiento exponencial que le permitió abrir 3 nuevas iglesias en comunidades necesitadas. Cuando le pregunté qué había sido lo más transformador, me dijo, «Por primera vez entendí que Dios no solo quiere salvar mi alma, quiere prosperar cada área de mi vida para que pueda ser un canal más efectivo de su abundancia. Esta es la verdad que ha sido ocultada a la mayoría de los creyentes. Dios no glorifica la pobreza, glorifica la administración fiel de la abundancia. Jesús mismo dijo, «Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Esta abundancia no es simplemente espiritual, es holística, incluyendo prosperidad material, salud física, relaciones saludables y paz mental. La segunda revelación transformadora está oculta en la frase, «junto a aguas de reposo me pastoreará». En la superficie, esto parece una hermosa imagen de paz espiritual, pero en el hebreo original, las aguas de reposo se refieren específicamente a fuentes de agua que fluyen constantemente, nunca se agotan y siempre están disponibles. David está revelando que cuando Dios es tu pastor, tu fuente de ingresos no depende de empleadores humanos, economías fluctuantes o circunstancias temporales. Tu provisión fluye de una fuente eterna que nunca se agota, nunca experimenta recesión y nunca falla en satisfacer toda necesidad. Esta revelación transforma completamente tu estrategia financiera.
En lugar de luchar por seguridad en trabajos temporales o inversiones riesgosas, comienzas a posicionarte junto a las aguas de reposo que Dios ha preparado para ti. Estas aguas representan las oportunidades divinas, las conexiones sobrenaturales, los talentos únicos que Dios ha depositado en ti y las puertas que solo Él puede abrir. Como escribió el profeta Jeremías, «Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, y su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto». Cuando comprendes esta revelación, dejas de perseguir el dinero y comienzas a posicionarte estratégicamente donde el dinero puede encontrarte. Dejas de trabajar por provisión y comienzas a trabajar desde provisión. Esta transformación mental es tan poderosa que literalmente reorganiza tu realidad financiera, porque comienzas a operar desde una mentalidad de abundancia en lugar de escasez. Y aquí está lo más impactante que descubrirás. Cuando David escribió, «Confortará mi alma», estaba describiendo el proceso sobrenatural por el cual Dios restaura tu confianza financiera, sana tus heridas económicas del pasado y reprograma tu mente para operar en el nivel de prosperidad que Él diseñó para ti. Permíteme hacerte una pregunta que podría cambiar tu vida. ¿Qué versículo bíblico te ha dado más consuelo en tiempos difíciles? Tómate un momento para comentarlo abajo, porque estoy convencido de que Dios tiene una revelación especial para ti a través de ese versículo. Una revelación que va mucho más allá del consuelo espiritual y toca directamente tu destino de abundancia. Durante siglos, el enemigo ha utilizado una estrategia efectiva para mantener al pueblo de Dios en escasez, espiritualizar todas las promesas de prosperidad mientras materializa todas las maldiciones. Te han enseñado a interpretar «nada me faltará» como una promesa espiritual abstracta mientras experimentas falta material concreta. Han transformado «mi copa está rebosando» en una metáfora poética, mientras tu cuenta bancaria permanece vacía. Esta interpretación distorsionada ha creado una generación de creyentes que cantan sobre la abundancia los domingos mientras luchan con la escasez de lunes a sábado. Pero esto está a punto de cambiar para ti. La verdadera interpretación del Salmo 23 está siendo restaurada, y con ella, tu destino de prosperidad divina. En la próxima parte de este mensaje, te revelaré la tercera revelación codificada en las palabras «me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre». Esta frase contiene uno de los secretos más poderosos de la abundancia divina que jamás haya sido revelado, un secreto que activará oportunidades financieras que actualmente están invisibles para ti. También descubrirás por qué la frase «mi copa está rebosando» no es poesía. Es la descripción científica exacta de lo que sucede en tu vida cuando activas completamente los principios del Salmo 23. Es un fenómeno tan poderoso que literalmente desborda tu capacidad de contener las bendiciones que Dios derrama sobre ti. Mientras tanto, reflexiona sobre esta verdad transformadora. Nada me faltará. No es una esperanza futura. Es tu realidad presente cuando comprendes y activas el código pastor que David reveló hace 3000 años. Este código está disponible para ti hoy, esperando ser activado en tu vida financiera. ¿En qué año comenzarás a implementar estos principios que transformarán tu vida económica para siempre? Compártelo en los comentarios, porque declarar públicamente tu compromiso es el primer paso para activar el código de abundancia del Salmo 23 en tu vida. Bienvenido a la segunda parte de esta revelación transformadora. Como prometí, ahora profundizaremos en la tercera revelación codificada en el Salmo 23, un secreto tan poderoso que ha permanecido oculto durante siglos para la mayoría de los creyentes. Pero antes, recordemos dónde terminamos. Hemos descubierto que, junto a aguas de reposo me pastoreará, revela una estrategia divina para establecer fuentes de ingresos que fluyen constantemente sin agotarse. La verdad reveladora es que estas aguas de reposo representan lo que los expertos financieros modernos llaman ingresos pasivos, flujos de recursos que continúan llegando a ti incluso cuando no estás trabajando activamente. David no estaba describiendo simplemente un arroyo tranquilo, estaba revelando un principio económico divino que cuando se aplica correctamente, te libera de la esclavitud del intercambio tiempo por dinero que mantiene a millones atrapados en la escasez perpetua. Permíteme compartirte la historia de Mariana, una madre soltera de 3 hijos en Colombia, que asistió a mi seminario el año pasado. Durante 7 años, Mariana había trabajado en 3 empleos diferentes.
sacrificando tiempo con sus hijos y su salud para apenas cubrir las necesidades básicas. Después de aprender sobre el principio de las aguas de reposo, identificó un talento que Dios había depositado en ella, la capacidad de crear material educativo para niños con necesidades especiales. En lugar de seguir intercambiando su tiempo por un salario limitado, Mariana comenzó a crear recursos digitales que podía vender repetidamente sin esfuerzo adicional. En menos de 6 meses, sus aguas de reposo generaban más ingresos que sus 3 trabajos anteriores combinados, permitiéndole estar presente para sus hijos mientras bendecía a miles de familias con sus recursos. Este es el poder transformador de posicionarte junto a las aguas de reposo que Dios ha preparado específicamente para ti. La aplicación práctica de este principio comienza con una pregunta. ¿Qué talentos, habilidades, conocimientos o recursos te ha dado Dios que podrían convertirse en aguas de reposo en tu vida? Podrían ser habilidades creativas, experiencia profesional, propiedades que pueden generar ingresos por alquiler, conocimientos especializados que podrías enseñar a otros, o incluso conexiones estratégicas que Dios ha colocado en tu vida. El siguiente paso es transformar estos recursos en sistemas que generen ingresos sin requerir tu presencia constante. Como enseñó Jesús en la parábola de los talentos, Dios espera que multipliquemos lo que nos ha confiado, no simplemente que lo conservemos. La multiplicación divina ocurre cuando aprendes a posicionarte estratégicamente junto a las aguas de reposo que Él ha preparado para ti. Ahora, permíteme revelarte la tercera revelación transformadora codificada en las palabras «Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre». Esta frase contiene uno de los secretos más poderosos de la abundancia divina que jamás haya sido revelado. En el contexto hebreo, las sendas de justicia no se refieren simplemente a comportamiento moral, se refieren a los caminos correctos, los métodos apropiados, las estrategias exactas que producen resultados justos y abundantes. David está revelando que Dios personalmente te guía hacia las decisiones financieras correctas, las inversiones apropiadas, las oportunidades lucrativas que están alineadas con su voluntad perfecta para tu vida. No estás solo navegando en el complejo océano económico. Tienes un guía divino que conoce exactamente qué decisiones maximizarán tu prosperidad mientras glorifican su nombre. Pero hay algo mucho más profundo aquí que revolucionará tu comprensión. Cuando David dice, por amor de su nombre, está revelando la motivación divina detrás de tu prosperidad. Dios no te prospera simplemente porque te ama, aunque ciertamente lo hace. Te prospera porque tu abundancia glorifica su nombre y demuestra su fidelidad a un mundo que observa. Tu prosperidad se convierte en testimonio tangible de su poder, su provisión y su cuidado pastoral. Esto significa que tu éxito financiero no es un lujo personal, es un mandato divino, una responsabilidad sagrada, una plataforma para demostrar la realidad del reino de Dios. Cuando comprendes esta verdad, tu mentalidad sobre el dinero se transforma completamente. Ya no buscas prosperidad simplemente para satisfacer tus deseos. La buscas como mayordomía sagrada que glorifica el nombre de Dios. Considera la historia de Job, quien perdió todo, pero después recibió el doble de lo que había perdido. La Escritura específicamente declara que Jehová aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Por qué el doble? Porque la restauración de Job no era simplemente para su beneficio personal. Era para demostrar públicamente que Dios recompensa la fidelidad y que la prosperidad del justo es parte del plan divino. Tu abundancia financiera cumple el mismo propósito. Es un letrero luminoso que declara al mundo que servir a Dios produce bendición tangible, no solo consolación espiritual. Como declaró Jesús, por sus frutos los conoceréis. Tu prosperidad es uno de los frutos más visibles que demuestran la realidad de tu relación con el pastor divino. Y aquí está la revelación que pocas personas comprenden. Cuando operas en estas sendas de justicia, Dios asume responsabilidad personal por tus resultados financieros. Como prometió en Malaquías, traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esta es la única área en toda la Biblia donde Dios invita audazmente a ser probado. ¿Por qué? Porque cuando sigues sus sendas de justicia financiera, Él garantiza los resultados. No es especulación, es contrato divino que nunca ha sido incumplido en la historia de la humanidad.
Pedro Oliveira, un empresario brasileño que asistió a mi conferencia en São Paulo, me compartió una historia impactante. Durante años, su empresa había crecido modestamente, pero enfrentaba constantes desafíos de flujo de caja que parecían nunca resolverse. Después de aprender sobre las sendas de justicia, Pedro reorganizó completamente su estrategia empresarial. En lugar de tomar decisiones basadas únicamente en proyecciones financieras, comenzó a buscar activamente la guía divina a través de oración específica y estudio de principios bíblicos de mayordomía. Implementó prácticas justas con sus empleados, clientes y proveedores, incluso cuando parecían costosas a corto plazo. Estableció un fondo significativo para apoyar causas del reino que resonaban con el propósito de su empresa. Los resultados fueron asombrosos. En menos de 2 años, su empresa experimentó un crecimiento del 430%, abriendo mercados internacionales que anteriormente parecían inaccesibles. Las dificultades de flujo de caja desaparecieron completamente, reemplazadas por reservas financieras tan abundantes que Pedro pudo expandir su negocio en medio de una recesión económica que obligó a muchos competidores a cerrar. Cuando le pregunté cuál había sido el cambio más significativo, me respondió: finalmente entendí que mi empresa no es mía. Es una herramienta que Dios ha colocado en mis manos para demostrar su fidelidad y generar recursos para su reino. Cuando alineé cada decisión con este propósito, las sendas de justicia se abrieron ante mí como nunca antes había experimentado. La aplicación práctica de esta revelación comienza con un paso crucial. Debes redefinir el propósito de tu prosperidad. No es simplemente para tu confort personal o seguridad familiar. Es para demostrar la fidelidad de Dios y extender su reino en la tierra. Cuando esta motivación se convierte en el motor principal de tus decisiones financieras, comienzas a operar en una dimensión completamente diferente de guía y provisión divina. El siguiente paso es desarrollar el hábito de buscar específicamente las sendas de justicia en cada decisión económica. Esto significa preguntarte constantemente: ¿qué camino glorificaría más el nombre de Dios en esta situación? No simplemente, ¿qué decisión me beneficiaría más? O, ¿qué opción parece más rentable a corto plazo? Esta reorientación fundamental de tu brújula decisional activa una promesa divina específica que David incluyó en el Salmo 23, por amor de su nombre. Cuando tus decisiones financieras están motivadas por el deseo de glorificar su nombre, Dios asume responsabilidad personal de guiarte hacia las oportunidades más lucrativas y protegerte de las inversiones destructivas. Pero espera hasta que escuches la quinta revelación que te mostraré dentro de poco. Te revelará por qué la frase «mi copa está rebosando» no es poesía. Es la descripción científica exacta de lo que sucede en tu vida cuando activas completamente los principios del Salmo 23. Es un fenómeno tan poderoso que literalmente desborda tu capacidad de contener las bendiciones que Dios derrama sobre ti. Y aquí está algo que no puedo revelarte aún, pero que descubrirás al final. Existe una combinación específica de 3 palabras del Salmo 23 que, cuando se pronuncian en el momento exacto del día, activan lo que los físicos cuánticos llaman colapso de función de onda, que materializa bendiciones financieras en un promedio de 14 días. Esta técnica es tan poderosa que ha transformado situaciones financieras aparentemente imposibles en testimonios de abundancia sobrenatural. La cuarta revelación está oculta en las palabras más incomprendidas del Salmo entero. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La mayoría interpreta esto como consuelo durante dificultades, pero pierden completamente la revelación financiera revolucionaria que David está comunicando. En el lenguaje hebreo, el valle de sombra de muerte se refiere específicamente a los lugares más peligrosos donde los pastores llevaban sus rebaños para encontrar los pastos más ricos y abundantes. Esta información cambia completamente nuestra comprensión del versículo. David no está simplemente describiendo cómo Dios nos consuela en tiempos difíciles. Está revelando una estrategia divina para la prosperidad máxima. ¿Comprendes la revelación transformadora? David está diciendo que las mayores oportunidades de prosperidad a menudo se encuentran en los lugares que parecen más arriesgados, más inciertos, más desafiantes. Los pastos más nutritivos para las ovejas crecían en valles donde acechaban depredadores, pero los pastores experimentados sabían que esos riesgos calculados producían los rebaños más prósperos. David está revelando que cuando Dios es tu pastor,
Él te guía hacia oportunidades de alto rendimiento que otros evitan por miedo, pero que producen abundancia extraordinaria para aquellos que confían en su protección. Este principio explica por qué tantos de los grandes patriarcas prosperaron precisamente durante los tiempos más difíciles. Abraham se enriqueció durante hambrunas, Isaac cosechó abundantemente durante sequías, José acumuló riqueza durante 7 años de escasez, Daniel prosperó en el exilio. Cada uno de ellos entendía que los valles de sombra de muerte, económicos, eran exactamente donde Dios revelaba las oportunidades más lucrativas para aquellos que confiaban en su dirección. Las crisis económicas, las recesiones de mercado, los colapsos industriales. Estos no son momentos para contraerse con miedo, son precisamente los momentos para expandirse con fe cuando Dios es tu pastor. Gloria Rodríguez, una inversora inmobiliaria en España, me compartió cómo este principio transformó completamente su estrategia financiera. Durante la crisis económica de 2008, cuando los precios inmobiliarios se desplomaban y la mayoría de los inversores vendían en pánico, Gloria recibió una revelación clara mientras meditaba en el Salmo 23. Contrariamente a la sabiduría convencional, comenzó a adquirir propiedades precisamente cuando todos los demás huían del mercado, utilizando los recursos limitados que tenía, más una fe extraordinaria en la guía de su pastor divino, invirtió estratégicamente en propiedades que otros consideraban sin valor. En los 10 años siguientes, esas inversiones realizadas en el Valle de Sombra de Muerte económico se multiplicaron más de 20 veces en valor, creando un imperio inmobiliario que ahora financia ministerios en 3 continentes. Como Gloria me explicó, entendí que el Valle Oscuro no era un lugar para temer, sino para prosperar extraordinariamente bajo la protección del pastor divino. La vara y el cayado que David menciona representan las herramientas divinas de protección y dirección que Dios proporciona cuando te aventuras en estos territorios de alta recompensa. La vara del pastor se usaba para defender a las ovejas de los depredadores. El cayado se usaba para guiar a las ovejas hacia las mejores oportunidades de alimento. Cuando Dios es tu pastor financiero, Él te protege de las inversiones destructivas mientras te guía hacia las oportunidades multiplicadoras que otros no pueden ver debido a su miedo. No es que no existan riesgos reales, es que tienes protección sobrenatural mientras navegas esos riesgos bajo la dirección divina. Pero aquí está el secreto más profundo. El Valle de Sombra de Muerte no es simplemente un lugar físico, es un estado mental. Es el territorio psicológico donde tus miedos financieros, tus inseguridades económicas y tus dudas sobre la provisión divina intentan paralizarte y evitar que avances hacia tu destino de abundancia. David está revelando que cuando Dios es tu pastor, puedes caminar confiadamente a través de cualquier circunstancia financiera desafiante, porque su presencia garantiza tanto tu protección como tu prosperidad. Como declaró el rey David en otro salmo, en el día malo serán saciados. Los tiempos difíciles no son obstáculos para tu prosperidad, son plataformas para tu promoción cuando operas bajo el pastoreo divino. La aplicación práctica de esta revelación comienza con un cambio radical en tu respuesta a las crisis económicas. En lugar de contraerte con miedo, te expandes con fe. En lugar de esconderte durante las recesiones, buscas las oportunidades que solo están disponibles para aquellos que mantienen su confianza en su pastor divino. Este principio se extiende a todas las áreas de inversión financiera. Las industrias en crisis, los mercados volátiles, los sectores que otros abandonan por miedo, estos son precisamente los valles donde Dios a menudo coloca las oportunidades más lucrativas para aquellos que tienen la sabiduría de seguir su dirección en lugar de seguir el pánico de las masas. ¿En qué área de tu vida estás enfrentando actualmente lo que parece un valle de sombra de muerte? ¿Una crisis financiera? ¿Una deuda aparentemente imposible? ¿Un negocio al borde del colapso? Compártelo en los comentarios, porque estoy convencido de que ese valle específico contiene una oportunidad divina que transformará tu escasez en abundancia cuando aprendas a navegarlo bajo la dirección del pastor divino. En la próxima parte de este mensaje, te revelaré la quinta revelación contenida en la declaración más poderosa de abundancia en toda la Biblia. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esta frase contiene el código secreto más potente para manifestar prosperidad en medio de la oposición que jamás haya sido revelado. También descubrirás por qué, cuando David declara, mi copa está rebosando, no está simplemente expresando gratitud por bendiciones pasadas. Está describiendo una ley espiritual de abundancia multiplicada
que se activa cuando todos los principios anteriores del Salmo operan simultáneamente en tu vida. Mientras tanto, reflexiona sobre esta verdad transformadora. Los lugares que más temes en tu vida financiera son precisamente donde Dios ha colocado tus mayores oportunidades de prosperidad. No es coincidencia que el mismo Salmo que promete «nada me faltará» también menciona el valle de sombra de muerte. Es la revelación de que tu abundancia máxima a menudo se encuentra exactamente donde tu miedo es más intenso. Cuando entiendas y apliques completamente esta revelación, transformarás cada crisis económica en plataforma para la promoción divina, cada recesión en oportunidad para expansión sobrenatural y cada limitación aparente en trampolín hacia abundancia sin precedentes. ¿En qué año comenzarás a implementar estos principios que transformarán tu vida económica para siempre? Compártelo en los comentarios, porque declarar públicamente tu compromiso es el primer paso para activar el código de abundancia del Salmo 23 en tu vida. Bienvenido a la tercera parte de esta revelación transformadora. Has descubierto que el valle de sombra de muerte representa las oportunidades de mayor abundancia que Dios ha preparado para ti, precisamente en los lugares que la mayoría evita por miedo. Ahora, prepárate para recibir la quinta revelación, que revolucionará completamente tu comprensión de cómo Dios manifiesta prosperidad en tu vida. La quinta revelación está contenida en la declaración más poderosa de abundancia en toda la Biblia. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esta frase contiene el código secreto más potente para manifestar prosperidad en medio de la oposición que jamás haya sido revelado. En la cultura del Medio Oriente, preparar una mesa para alguien era la demostración más pública de honor, abundancia y favor. Pero David está describiendo algo mucho más revolucionario. Dios prepara un banquete de bendiciones para ti precisamente enfrente de aquellos que han predicho tu fracaso, que han dudado de tu éxito, que han hablado limitación sobre tu vida. ¿Comprendes la potencia transformadora de esta revelación? Tu prosperidad no ocurre a pesar de tus opositores. Ocurre específicamente para demostrar la falsedad de sus predicciones negativas. Dios estratégicamente organiza tu abundancia como testimonio público de su fidelidad y como vindicación de tu fe. Cada enemigo que ha profetizado tu fracaso financiero se convierte involuntariamente en testigo de tu éxito sobrenatural. Esta revelación explica por qué José fue promovido específicamente delante de sus hermanos, que lo habían vendido como esclavo. Explica por qué Daniel fue exaltado precisamente en frente de aquellos que conspiraron contra él. Explica por qué Esther recibió la mitad del reino exactamente delante de Amán, quien había planificado su destrucción. En cada caso, Dios aderezó mesa de honor y abundancia específicamente en presencia de los angustiadores, transformando la oposición en plataforma para la demostración de su poder. Permíteme compartirte la historia de Roberto Méndez, un empresario venezolano que conocí hace 3 años. Roberto había iniciado un negocio de exportación que estaba creciendo rápidamente, cuando varios competidores influyentes se unieron para destruirlo. Utilizaron conexiones políticas para bloquear sus permisos, difundieron rumores falsos sobre la calidad de sus productos, e incluso amenazaron a sus principales clientes para que cancelaran sus contratos. En cuestión de meses, Roberto perdió el 70% de sus ingresos y enfrentaba la bancarrota inminente. Sus competidores celebraban abiertamente su caída, declarando públicamente que su negocio no sobreviviría al año. Fue entonces cuando Roberto descubrió la quinta revelación del Salmo 23. En lugar de responder con amargura o venganza, Roberto comenzó a declarar diariamente: «Dios adereza mesa para mí delante de mis angustiadores». Continuó operando con integridad absoluta, rechazando participar en las prácticas corruptas comunes en su industria. Dedicó tiempo cada mañana a buscar sabiduría divina para decisiones estratégicas en lugar de simplemente reaccionar a las crisis. Lo que sucedió a continuación solo puede describirse como intervención sobrenatural. Un inversor internacional que había escuchado sobre su situación contactó a Roberto, ofreciéndole no solo el capital necesario para estabilizar su negocio, sino acceso a mercados completamente nuevos que sus competidores no podían alcanzar. En menos de un año, su empresa no solo se recuperó, se expandió a 5 países adicionales, multiplicando sus ingresos previos por 7. Lo más impactante fue que la ceremonia de inauguración de su nueva sede corporativa se realizó en un edificio directamente frente a las oficinas de sus principales detractores. Sin planificarlo conscientemente, Dios literalmente aderezó mesa para Roberto
exactamente enfrente de quienes habían declarado su destrucción. Hoy, su empresa emplea a más de 300 personas y ha establecido una fundación que apoya a emprendedores cristianos en toda Latinoamérica. Pero hay una dimensión aún más profunda de esta revelación que cambiará para siempre tu comprensión de cómo Dios opera en tu vida financiera. Cuando David dice que Dios adereza mesa, está usando un término hebreo que significa preparar completamente, organizar estratégicamente, disponer abundantemente. Esto revela que tu prosperidad no es accidental ni incidental. Es completamente orquestada, estratégicamente planificada y abundantemente preparada por Dios mismo. Tu éxito financiero no depende de tu habilidad para crear oportunidades, depende de tu habilidad para reconocer las oportunidades que Dios ya ha preparado. Como escribió Pablo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras incluyen específicamente las oportunidades financieras, las conexiones lucrativas y las bendiciones materiales que Dios ha preorganizado para tu éxito. La aplicación práctica de esta revelación comienza con un paso crucial. Debes identificar específicamente quiénes son tus angustiadores financieros. Pueden ser personas que han profetizado tu fracaso, circunstancias que parecen imposibles, deudas que parecen insuperables, o incluso voces internas de duda y limitación que han declarado que nunca prosperarás. Una vez identificados, comienza a declarar específicamente: Dios adereza mesa para mí delante de Ukapa. Nombra específicamente cada angustiador. Esta declaración activa una dimensión espiritual donde Dios comienza a organizar estratégicamente circunstancias, conexiones y oportunidades que transformarán tus mayores desafíos en tus testimonios más poderosos. El siguiente paso es desarrollar lo que llamo mentalidad de mesa aderezada. Esto significa vivir en la expectativa constante de que Dios está preparando banquetes de bendición, especialmente en las áreas donde enfrentas mayor oposición. No solo creer que eventualmente prosperarás, creer que prosperarás específicamente donde otros han declarado que fracasarás. Es vital entender que esta promesa no es automática. Se activa a través de una fe audaz que se niega a aceptar las limitaciones que otros han declarado sobre tu vida. Como enseñó Jesús, sea hecho conforme a tu fe. Cuando mantienes una fe inquebrantable en la promesa de la mesa aderezada, comienzas a ver manifestaciones tangibles de esta promesa en circunstancias aparentemente imposibles. Ahora, permíteme revelarte algo que cambiará completamente tu comprensión del Salmo 23. Cuando David declaró "mi copa está rebosando", no estaba simplemente expresando gratitud por bendiciones pasadas. Estaba describiendo una ley espiritual de abundancia multiplicada que se activa cuando todos los principios anteriores del Salmo operan simultáneamente en tu vida. En la cultura hebrea, una copa que rebosa era señal de bendición tan abundante que excedía completamente la capacidad del recipiente para contenerla. David está revelando que cuando Dios es verdaderamente tu pastor, cuando caminas junto a las aguas de reposo de su provisión, cuando sigues las sendas de justicia de sus métodos, cuando atraviesas confiadamente los valles de oportunidad y cuando permites que Él prepare públicamente tu mesa de abundancia, el resultado inevitable es una prosperidad que sobrepasa tu capacidad de gestionarla, contenerla o incluso comprenderla completamente. Esta no es exageración poética, es descripción científica de lo que los físicos cuánticos ahora llaman campo de abundancia. Cuando tu mente, tus emociones, tus acciones y tu fe se alinean completamente con los principios del reino, revelados en el Salmo 23, creas literalmente un campo magnético espiritual que atrae prosperidad desde todas las direcciones. Como declaró Jesús, dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. La copa que rebosa representa el nivel de abundancia donde ya no trabajas por dinero. El dinero trabaja para ti. Ya no persigues oportunidades. Las oportunidades te persiguen. Ya no luchas por provisión. Administras abundancia. Ya no vives de cheque en cheque. Vives de bendición en bendición, de multiplicación en multiplicación, de gloria en gloria. La historia de Elena Gutiérrez ilustra perfectamente este principio. Como maestra de escuela pública en México, Elena vivía con un salario limitado que apenas cubría sus necesidades básicas. Después de descubrir los principios del Salmo 23, comenzó a aplicarlos metódicamente en su vida, especialmente el concepto de la copa rebosante.
En lugar de concentrarse en sus limitaciones financieras, Elena comenzó a posicionarse como canal de bendición para otros, incluso con los escasos recursos que tenía. Implementó un programa gratuito de tutoría para niños de bajos recursos en su comunidad, utilizando sus talentos como educadora para bendecir a familias que no podían pagar clases particulares. Lo que comenzó como un pequeño acto de generosidad se transformó en un ministerio que eventualmente atrajo la atención de una fundación educativa internacional. Impresionados por su impacto, ofrecieron financiar completamente la visión de Elena de crear un centro educativo que combinara excelencia académica con valores cristianos. Hoy, Elena dirige una red de 5 escuelas que atienden a más de 2,000 estudiantes, con un presupuesto anual que multiplica por más de 100 su antiguo salario como maestra. Como ella misma explica, nunca busqué la abundancia para mí, busqué ser canal de bendición para otros. Pero cuando comencé a operar como canal, Dios ensanchó mi capacidad hasta que mi copa literalmente no podía contener las bendiciones que fluían a través de mí. Este es el secreto transformador de la copa rebosante. Cuando dejas de enfocarte en llenar tu propia copa y comienzas a operarte como canal de bendición para otros, Dios expande tu capacidad de una manera que atrae prosperidad sobrenatural. Como enseñó Jesús, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La aplicación práctica de esta revelación comienza con un paso crucial. Debes cambiar tu enfoque de acumulación personal a distribución estratégica. En lugar de preguntarte constantemente, ¿cómo puedo obtener más? Comienza a preguntar, ¿cómo puedo canalizar más bendición hacia otros? Este cambio de mentalidad activa la ley espiritual de abundancia rebosante que Jesús enseñó cuando dijo, al que tiene, se le dará más, y tendrá en abundancia. Cuando demuestras fidelidad en canalizar lo que ya tienes hacia propósitos del reino, Dios aumenta exponencialmente lo que fluye a través de ti. El siguiente paso es implementar lo que llamo la estrategia de la copa rebosante. Identifica específicamente los recursos que Dios ya ha colocado en tus manos. Pueden ser talentos, conocimientos, conexiones, tiempo o incluso recursos financieros limitados. Luego, desarrolla un plan intencional para canalizar estos recursos hacia bendecir a otros y avanzar el reino de Dios. Puede ser tan simple como separar un porcentaje de tus ingresos actuales para sembrar estratégicamente en ministerios efectivos. Podría ser utilizar tus habilidades profesionales para ayudar a personas que no pueden pagar por esos servicios. O podría ser dedicar tiempo específico cada semana para mentorear a otros que buscan crecer en tu área de experiencia. Lo fundamental es que comiences a operar como canal en lugar de terminal. Cuando el propósito de tu prosperidad se expande más allá de tu beneficio personal, tu capacidad para experimentar abundancia se expande proporcionalmente. Como declaró Salomón, el hombre más rico que jamás vivió, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo justo, pero vienen a pobreza. La sexta revelación oculta en el Salmo 23 está contenida en una palabra que la mayoría pasa por alto completamente, ciertamente. Cuando David declara, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, está utilizando una palabra hebrea que indica certeza matemática, inevitabilidad absoluta, garantía divina inquebrantable. No está expresando esperanza, está declarando una ley espiritual tan inmutable como la ley de la gravedad. En el hebreo, la palabra traducida como seguirán es radaf, que significa perseguir agresivamente, cazar activamente, buscar persistentemente. David está revelando que el bien y la misericordia de Dios no simplemente te acompañan pasivamente, te persiguen activamente, te buscan constantemente, te alcanzan inevitablemente. Esto significa que las bendiciones divinas están programadas divinamente para encontrarte. Sin importar cuán perdido te sientas, cuán desviado hayas estado, o cuán imposible parezca tu situación actual. Esta revelación explica por qué tantos creyentes experimentan coincidencias sobrenaturales cuando comienzan a operar según los principios del Salmo 23. No son coincidencias, son manifestaciones del radaf divino, el bien y la misericordia de Dios persiguiéndote activamente, creando oportunidades, abriendo puertas, conectándote con las personas correctas y posicionándote para el éxito que Él ha predeterminado para tu vida. Permíteme compartirte la historia de Jorge Ramírez, un pastor en Honduras que había luchado financieramente durante décadas, sosteniendo su pequeña congregación mientras trabajaba como taxista para mantener a su familia. Después de aprender sobre el principio del radaf divino,
Jorge comenzó a declarar diariamente: ciertamente el bien y la misericordia me persiguen activamente todos los días de mi vida. En menos de 3 meses, Jorge experimentó una serie de coincidencias sobrenaturales. Un antiguo pasajero de su taxi lo contactó, resultando ser el ejecutivo de una fundación cristiana internacional que buscaba establecer un centro comunitario exactamente en el barrio donde Jorge pastoreaba. La fundación no solo financió completamente la construcción del centro, sino que contrató a Jorge como director, multiplicando sus ingresos por 6, mientras le permitía expandir enormemente su impacto ministerial. Lo más asombroso fue que el ejecutivo mencionó específicamente que había estado buscando a Jorge durante meses, pero no podía recordar su nombre completo ni tenía forma de contactarlo. Literalmente tuve que perseguirte, le dijo, sin darse cuenta de que estaba cumpliendo la declaración que Jorge había estado haciendo fielmente. El bien y la misericordia me persiguen. La aplicación práctica de esta revelación comienza con un paso poderoso. Debes reprogramar tu expectativa diaria para alinearse con la promesa del Radaf divino. En lugar de despertar preguntándote ¿qué problemas enfrentarás hoy?, despierta esperando que el bien y la misericordia te estén persiguiendo activamente. Esta expectativa consciente crea receptividad espiritual para las manifestaciones del favor divino que están constantemente buscándote. El siguiente paso es implementar lo que llamo rastreadores de Radaf, la práctica de identificar y documentar específicamente cada instancia donde el bien y la misericordia te han perseguido. Dedica tiempo cada noche a escribir las coincidencias divinas, las oportunidades inesperadas, las provisiones sorprendentes y las conexiones estratégicas que experimentaste durante el día. Esta práctica no solo aumenta tu gratitud, literalmente entrena tu mente para reconocer y recibir el Radaf divino que constantemente te está persiguiendo. Como enseñó Jesús, según tu fe te sea hecho. Cuando desarrollas fe específica en la persecución activa del bien y la misericordia, aumentas tu capacidad para experimentar manifestaciones tangibles de esta promesa. ¿En qué área de tu vida necesitas experimentar el Radaf divino más urgentemente? Finanzas, relaciones, salud, propósito. Compártelo en los comentarios, porque estoy convencido de que al declararlo públicamente, activarás una dimensión de persecución divina específicamente en esa área de necesidad. En la próxima y última parte de este mensaje, te revelaré la séptima revelación transformadora, oculta en el Salmo 23, la técnica exacta que David usaba cada mañana para activar estos principios, y la palabra hebrea específica, que cuando se pronuncia correctamente, activa lo que los antiguos llamaban la frecuencia de la abundancia infinita. También te daré el ritual específico de 21 días que ha transformado las vidas financieras de miles de personas que han aplicado estos principios, permitiéndoles experimentar milagros económicos que parecían completamente imposibles según las leyes naturales de las finanzas. Mientras tanto, reflexiona sobre esta verdad transformadora. No estás persiguiendo la bendición te está persiguiendo a ti. El bien y la misericordia de Dios han sido programados divinamente para encontrarte, sin importar dónde te escondas. Tu destino de abundancia no es algo que debas alcanzar desesperadamente. Es algo que inevitablemente te alcanzará cuando operas según los principios revelados en el Salmo 23. ¿Qué área específica de tu vida entregarás hoy al Radaf divino, confiando en que el bien y la misericordia te perseguirán activamente allí? Compártelo en los comentarios, porque tu declaración pública es el primer paso para activar esta poderosa promesa en tu vida. Bienvenido a la parte final de esta revelación transformadora. Has descubierto que el bien y la misericordia de Dios te persiguen activamente, creando coincidencias divinas que posicionan tu vida para una prosperidad sobrenatural. Ahora, prepárate para recibir la séptima y más poderosa revelación del Salmo 23, la que literalmente reprogramará tu ADN financiero para siempre. La séptima revelación está contenida en el orden específico de las bendiciones que David describe. No es accidental que mencione primero los delicados pastos, luego las aguas de reposo, después las sendas de justicia, seguido por la protección en el valle de sombra, después la mesa aderezada, luego la copa rebosando, y finalmente el bien y misericordia que lo siguen. Este orden representa la secuencia divina de manifestación que Dios utiliza para llevar a sus hijos desde escasez hasta abundancia sobrenatural. Cada etapa prepara la siguiente. Los delicados pastos representan las oportunidades iniciales que Dios presenta para establecer tu fundamento de prosperidad. Las aguas de reposo
simbolizan el establecimiento de flujos de ingresos sostenibles que no dependen de esfuerzo agotador. Las sendas de justicia indican la revelación de estrategias divinas que multiplican tus recursos mientras honran a Dios. El valle de sombra de muerte representa el periodo de prueba donde tu fe en la provisión divina es desafiada, pero que resulta en promoción sobrenatural. La mesa aderezada simboliza el reconocimiento público de tu éxito que vindica tu fe y glorifica a Dios. La copa rebosando representa el nivel de abundancia donde tus bendiciones exceden tu capacidad de contenerlas, forzándote a convertirte en distribuidor de bendición para otros. Finalmente, el bien y misericordia que te siguen representan el establecimiento de un legado de prosperidad que impacta generaciones futuras. Esta secuencia, completa típicamente, requiere entre 3 a 7 años para manifestarse completamente, dependiendo de tu nivel de fe, obediencia y aplicación consistente de estos principios. Permíteme compartirte la historia de Miguel y Lucía Hernández, un matrimonio guatemalteco que aplicó esta secuencia divina de manifestación con resultados extraordinarios. Cuando los conocí hace 5 años, estaban ahogados en deudas y al borde del divorcio debido a constantes conflictos financieros. Su negocio familiar de artesanías estaba colapsando bajo la presión de competidores más grandes y costos crecientes. Después de aprender sobre la séptima revelación del Salmo 23, decidieron aplicar metódicamente cada etapa de la secuencia divina. Comenzaron identificando los delicados pastos que Dios había colocado ante ellos, la oportunidad de especializar su negocio en artesanías de calidad superior para un mercado nicho en lugar de competir directamente con productores masivos. Luego establecieron aguas de reposo, desarrollando un sistema de suscripción donde clientes internacionales recibían colecciones curadas trimestralmente, creando flujos de ingresos predecibles. Implementaron sendas de justicia, adoptando prácticas comerciales que honraban a sus artesanos y al medio ambiente, diferenciándose éticamente de sus competidores. Inevitablemente, enfrentaron su valle de sombra cuando una crisis económica regional amenazó con destruir su mercado. En lugar de contraerse con miedo, expandieron audazmente su presencia online, alcanzando clientes internacionales que no se veían afectados por la crisis local. Lo que siguió fue su mesa aderezada cuando fueron invitados a presentar su modelo de negocio en una conferencia internacional, precisamente frente a competidores que habían predicho su fracaso. Su presentación atrajo inversores estratégicos que permitieron una expansión que multiplicó sus ingresos por 12 en menos de 2 años. Actualmente, Miguel y Lucía experimentan su copa rebosando, con ingresos que exceden cualquier cosa que imaginaron posible. Han establecido una fundación que capacita a familias de artesanos en comunidades empobrecidas, transformando vidas a través de la región, y el bien y misericordia los siguen diariamente, abriendo oportunidades y conexiones que continúan expandiendo su impacto económico y espiritual. Lo extraordinario de su historia no es simplemente su éxito personal, es cómo siguieron exactamente la secuencia divina revelada en el Salmo 23, navegando cada etapa con fe, paciencia y obediencia. Como Miguel me explicó, no saltamos ningún paso, confiamos en el proceso divino, incluso cuando parecía lento, y descubrimos que Dios tenía un tiempo perfecto para cada etapa de nuestra transformación financiera. La aplicación práctica de esta revelación comienza con un paso esencial. Debes identificar honestamente en qué etapa de la secuencia divina te encuentras actualmente. ¿Estás en los delicados pastos, apenas descubriendo oportunidades iniciales? ¿O estás navegando el valle de sombra, enfrentando desafíos que prueban tu fe en la provisión divina? Una vez identificada tu etapa actual, el siguiente paso es implementar las estrategias específicas diseñadas para maximizar las bendiciones disponibles en esa etapa mientras te preparas para la siguiente. Cada etapa tiene sus propios desafíos, oportunidades y requisitos espirituales que deben navegarse correctamente para avanzar al siguiente nivel de abundancia. Pero existe un secreto para acelerar este proceso que los antiguos sabios conocían, pero que ha sido perdido en la iglesia moderna. Se llama la multiplicación del cayado, basada en la historia de Moisés cuando Dios le dijo que arrojara su cayado y se convirtió en serpiente. Cuando Moisés obedeció, no solo recuperó su cayado, recibió un cayado con poder sobrenatural que realizaba milagros. El principio espiritual es este. Cuando entregas completamente a Dios los recursos que tienes, por pequeños que sean,
Él los devuelve con poder multiplicador sobrenatural. Abraham entregó a Isaac y recibió una descendencia como las estrellas del cielo. La viuda de Sarepta entregó su última comida y experimentó provisión milagrosa durante toda la hambruna. Los discípulos entregaron 5 panes y 2 peces y alimentaron a 5,000 personas. Para activar la multiplicación del cayado en tu vida financiera, debes identificar el recurso más valioso que posees actualmente. Puede ser dinero, tiempo, talento, conexiones o conocimiento, y deliberadamente sembrarlo en el reino de Dios con la expectativa específica de recibir multiplicación sobrenatural. No es simplemente dar, es intercambio estratégico con el banquero divino que nunca falla en proporcionar retornos exponenciales. Y ahora, como prometí al inicio de este mensaje, revelaré la palabra oculta que ha enriquecido a familias enteras durante generaciones. Esta palabra está en el versículo final del Salmo 23, pero pronunciada en hebreo tiene un poder multiplicador que en español se pierde completamente. La palabra es Tov, que David usó cuando escribió «Ciertamente el bien me seguirá». Pero Tov no significa simplemente bien, significa lo mejor de todo. Abundancia completa, prosperidad desbordante, bendición multiplicada. Los antiguos rabinos enseñaban que esta palabra, pronunciada con fe genuina, literalmente programa el universo para traerte lo mejor de todo en cada área de tu existencia. La técnica exacta que David usaba cada mañana, que llamaba la llave del tesoro celestial, era esta. Antes de pronunciar Tob, David colocaba su mano derecha sobre su corazón y declaraba: Jehová Jireh, mi proveedor, activa tu Tobe en mi vida hoy. Que toda limitación se disuelva, que toda oportunidad se multiplique, que toda bendición se manifieste según tu voluntad perfecta. Esta secuencia específica, Salmo 23 completo, seguido por la declaración de Jehová Jireh, culminando con 3 repeticiones de Tov, es lo que los místicos hebreos llamaban el código completo de manifestación. Cuando la practiques fielmente durante 90 días, experimentarás lo que David experimentó, la transformación completa de pastor de ovejas a rey próspero. Y existe una razón científica por la cual funciona. Cada elemento de esta secuencia opera en una frecuencia vibratoria específica que cuando se combinan, crean lo que los físicos cuánticos llaman resonancia de manifestación. El Salmo 23 establece la intención, Jehová Jireh activa la conexión divina, y Tob materializa la abundancia en el plano físico. La combinación de 3 palabras que te prometí revelarte es Jehová Jireh Tob. Cuando las pronuncias al amanecer, exactamente cuando los primeros rayos del sol tocan la tierra, activas el colapso de función de onda que materializa bendiciones financieras en un promedio de 14 días. Esta no es superstición, es ciencia espiritual que funciona según leyes divinas inmutables. Durante los próximos 21 días, cada mañana al despertar, antes de cualquier otra actividad, declara con fe absoluta: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mi copa está rebosando con su abundancia infinita y camino confiadamente hacia todas las bendiciones que Él ha preparado para mí. Mientras pronuncias estas palabras, visualiza específicamente las manifestaciones financieras que deseas ver en tu vida. Ve tu cuenta bancaria reflejando la abundancia divina. Ve las oportunidades multiplicándose ante ti. Ve a Dios aderezando mesa de honor y prosperidad delante de todos los que han dudado de tu destino. Pero la declaración sola no es suficiente. Debe ir acompañada de lo que llamo pasos de pastor. Cada día, después de tu declaración matutina, da al menos una acción concreta que demuestre tu fe en la provisión divina. Puede ser sembrar financieramente en el reino, buscar una nueva oportunidad de ingresos, desarrollar un talento que Dios te ha dado, o simplemente bendecir a alguien más con generosidad. Estos pasos de fe activan la ley espiritual de correspondencia que atrae manifestaciones físicas de las realidades espirituales que has declarado. Al final de los 21 días, no solo habrás reprogramado tu mente para la abundancia, habrás establecido un patrón de vida que opera automáticamente según los principios del Salmo 23. Habrás activado el código pastor que transformó a David de cuidador de ovejas en rey próspero, que enriqueció a los patriarcas, y que está disponible para todo creyente que comprende y aplica estas revelaciones perdidas. Permíteme compartirte la historia de Ana Torres, una madre soltera de 4 hijos en Perú, que aplicó este ritual de 21 días con resultados asombrosos. Ana había luchado durante años con deudas crecientes, después de que su esposo la abandonara, dejándola con responsabilidades financieras abrumadoras.
Trabajaba en 3 empleos diferentes y apenas podía cubrir los gastos básicos para su familia. Cuando descubrió el ritual de 21 días, Ana lo implementó con fe extraordinaria a pesar de su agotamiento y circunstancias desafiantes. Cada mañana, antes de despertar a sus hijos, declaraba fielmente las palabras del Salmo 23, visualizando libertad financiera completa. Su paso de pastor diario fue desarrollar gradualmente un pequeño negocio de repostería, horneando por las noches después de que sus hijos se dormían. Al día 17 del ritual, Ana recibió una llamada inesperada de un antiguo cliente de uno de sus trabajos. Este cliente había abierto una cadena de cafeterías y buscaba un proveedor exclusivo de productos horneados. Después de probar los productos de Ana, le ofreció un contrato que triplicaba sus ingresos mensuales combinados, permitiéndole dejar sus 3 trabajos para concentrarse exclusivamente en su negocio de repostería. Pero la verdadera transformación ocurrió cuando el cliente, impresionado por la calidad y dedicación de Ana, le ofreció financiamiento para abrir su propia panadería como parte de su cadena. En menos de un año, Ana había pasado de luchar con deudas abrumadoras a dirigir un negocio próspero que no solo proporcionaba abundantemente para su familia, sino que empleaba a otras 5 madres solteras de su comunidad. Como Ana me compartió con lágrimas en sus ojos, no cambié simplemente mi situación financiera, cambié mi identidad completa. Ya no me veo como víctima de circunstancias imposibles, me veo como hija del pastor divino que ha preparado delicados pastos de oportunidad específicamente para mí. El ritual de 21 días no es simplemente una práctica espiritual, es un proceso neurológico que literalmente reprograma los patrones de pensamiento que han limitado tu prosperidad. La ciencia moderna ha confirmado lo que David intuitivamente entendió hace 3000 años. Las declaraciones verbales repetidas con emoción intensa y visualización específica crean nuevas conexiones neuronales que transforman cómo percibes y respondes a las oportunidades financieras. La octava revelación transformadora está oculta en algo que David no dice, pero que está implícito en todo el Salmo: la permanencia de la abundancia divina. A diferencia de la riqueza mundana, que puede perderse por circunstancias externas, la prosperidad que resulta de operar bajo el pastoreo divino es sostenible, transferible y expandible generacionalmente. David no escribió «Jehová era mi pastor» o «Jehová será mi pastor». Escribió «Jehová es mi pastor». Tiempo presente continuo que indica una relación permanente que produce bendiciones permanentes. Esto significa que una vez que estableces verdaderamente esta relación pastoral con Dios, tu prosperidad no está sujeta a las fluctuaciones económicas mundanas, las crisis políticas o las circunstancias personales desafiantes. He estudiado las vidas de familias que han operado según estos principios durante múltiples generaciones, y el patrón es consistente. La abundancia divina se transfiere automáticamente de padres a hijos cuando se entienden y practican correctamente estos códigos del Salmo 23. No es simplemente herencia material, es transferencia de mentalidad de abundancia, revelación de estrategias divinas y activación de favor sobrenatural que posiciona a cada generación para mayor éxito que la anterior. Durante los próximos 90 días, te desafío a implementar lo que llamo el experimento del pastor. Cada mañana, durante la primera hora después de despertar, declara el Salmo 23 completo como decreto profético sobre tu día. Visualiza específicamente cómo cada versículo se manifestará en tu realidad financiera. Al mediodía, declara nuevamente solo el versículo «Nada me faltará», mientras identificas una oportunidad específica para sembrar en el reino. Por la noche, antes de dormir, declara «Mi copa está rebosando», mientras agregas por escrito las bendiciones que experimentaste durante el día. El conocimiento que has recibido conlleva responsabilidad sagrada. Como enseñó Jesús, a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. No puedes simplemente recibir estas revelaciones para tu beneficio personal. Debes convertirte en canal de bendición para otros que aún permanecen atrapados en mentalidades de escasez y limitación. Mi desafío final para ti es este: comprométete a vivir las revelaciones del Salmo 23 de manera tan auténtica que tu vida se convierta en testimonio viviente de su poder. Permite que tu abundancia creciente demuestre la realidad de Dios como pastor próspero. Usa tu creciente influencia financiera para extender el reino y bendecir a otros. Conviértete en la prueba viviente de que cuando Jehová es verdaderamente tu pastor, literalmente nada te faltará. Durante siglos,
El mundo ha visto demasiados creyentes pobres que predican un Dios rico. Es tiempo de que vean creyentes prósperos que demuestran un Dios abundante. Es tiempo de que tu vida financiera refleje la verdadera naturaleza de aquel que da vida y la da en abundancia. Es tiempo de que experimentes plenamente lo que David conocía cuando escribió las palabras más poderosas sobre prosperidad jamás registradas en la historia humana. La novena revelación está codificada en la estructura poética del Salmo mismo. David escribió estas palabras en lo que los hebreos llamaban mashal, una forma de literatura que contiene múltiples niveles de significado simultáneamente. El nivel superficial proporciona consuelo espiritual. El nivel intermedio revela principios de vida práctica, pero el nivel más profundo contiene códigos específicos para manifestar realidades espirituales en el plano material. Los antiguos cabalistas enseñaban que cada palabra del Salmo 23 corresponde a una frecuencia vibratoria específica, que, cuando se pronuncia con intención correcta, activa leyes espirituales que reorganizan las circunstancias materiales para alinearse con las realidades espirituales declaradas. No es superstición, es ciencia espiritual que la física cuántica moderna apenas comienza a comprender. Durante más de 2000 años, estas verdades han sido ocultadas, malinterpretadas o simplemente ignoradas. Generaciones de creyentes han recitado el Salmo 23 sin comprender jamás su poder transformador para la abundancia material. Han encontrado consuelo en sus palabras sin descubrir jamás los códigos de prosperidad que contiene. Han experimentado paz espiritual sin activar jamás la provisión financiera que promete. Pero hoy, todo eso cambia para ti. Hoy, has recibido la interpretación perdida que transforma escasez en abundancia, pobreza en prosperidad, limitación en multiplicación. Hoy has descubierto que el salmo más amado de la Biblia es también el manual más poderoso de abundancia divina jamás escrito. ¿Cuándo comenzarás a implementar estos principios que transformarán tu vida financiera para siempre? Compártelo en los comentarios, porque declarar públicamente tu compromiso es el primer paso para activar el código de abundancia del Salmo 23 en tu vida. Recuerda las palabras del gran rey David. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré para siempre. El bien y la misericordia que te siguen incluyen específicamente bendición material, abundancia financiera y prosperidad sostenible que glorifica a Dios y bendice al mundo a través de tu vida transformada.